Bueno, pues hoy quiero compartir algo en español. Ayer lo hice en mi mal chino. Hoy lo haré en mi mal español, aunque sea español. Bueno, pues quiero eh, eh, algunas veces se dice que no importa lo que creas, que todo lo que cada uno tiene sus propias ideas, que cada uno tiene su propia fe y que pues eso, que cada uno tiene, cada uno es cada uno y cada uno pues que cada uno es cada uno, ¿no? Y entonces pues que no es importante, no es importante lo que uno crea o lo que uno piense, cada uno piensa como quiere, cada uno cree lo que quiere. Y que más o menos pues que bueno pues que es igual, o sea, con respeto, por ejemplo, con respeto a la religión, ¿no? Pues algunos pueden decir o puede haber un, de hecho hay más o menos esta manera de pensar que bueno, que cada uno cree lo que quiera, ¿no? Lo que quiera o lo que cree que es verdad. Lógicamente, pues si uno dice que cree, yo soy católico, yo soy dominico, yo estoy en Taiwán, podéis mirar atrás, ahí hay un personaje por ahí vestido en blanco andando y está metido dentro de algo que es una isla, que es la isla de Taiwán, ¿no? Y he llegado aquí en 1983, o sea que llevo aquí ya 28 años. Y entonces pues aquí normalmente muchas veces pues cuando hablas con la gente pues se te dice, bueno, pues todas las religiones son iguales, ¿no? O sea que tú sí, tú vete con la tuya, yo voy con la mía y ya está, ¿no? Eh, eh, Jesucristo nos ha dicho que Jesucristo dijo a los apóstoles, mandó a los apóstoles, ¿no? Id y predicad el evangelio a todas las naciones. Jesucristo dijo la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre, lo que Dios quiere para el hombre es que el hombre crea en mí, que el hombre crea en mí. Nosotros los católicos creemos que nosotros los católicos creemos que mucha gente que no sea cristiana, pues si realmente Dios le da fe, 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 aunque no sea en una fe plena, aunque no sea una fe en la Trinidad, una fe en la Iglesia católica, pues la Iglesia católica cree que si Dios a una persona la da fe, esperanza y caridad, ¿no? Pues esa persona se puede salvar, puede ir al cielo, puede ir al cielo. Eh, Nosotros los católicos decimos, creemos, porque lo dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Dice que San Pedro decía cuando los apóstoles empezaron a predicar, pues decían con valentía, aunque al principio tenían miedo de morir, tenían miedo de ser martirizados, como de hecho luego lo fueron, pero al principio tenían miedo, pero después que recibieron el Espíritu Santo, el miedo se alejó de ellos y empezaron a predicar con valentía
y no les importaba que les martirizaran, que les mataran, no les importaba. Les obligaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesucristo, y les azotaron y les metieron en la cárcel, y al final les mataron. Pero ellos siguieron predicando porque recibieron ese mandato de Dios, y porque Dios les dio la fe de creer que Jesucristo realmente pues es Dios, que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios, que no hay ninguno, como decía Pedro valientemente, no hay nadie, solamente tenemos su nombre, solamente hay un nombre en el cual podemos ser salvados, y es el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el sol, no hay ningún otro nombre bajo el sol, ningún otro hombre bajo el sol que nos pueda salvar, solamente Jesucristo. ¿Y por qué solamente Jesucristo? Pues porque Jesucristo es Dios. Los cristianos creemos que solamente hay un Dios, y ese Dios es el creador del universo. Pero a través de Jesucristo pues hemos conocido a Dios, al menos en parte. Hemos conocido que ese Dios único, eterno, pues tiene tres personas. Y esas tres personas no forman tres dioses. Es solamente un Dios, pero que tiene tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo: lo que yo digo, lo que yo predico, lo que yo hago, los milagros, todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, no lo digo por mí mismo, no es mi propia palabra. Lo que yo hago no es lo que yo decido, lo que yo he decidido. Todo lo que yo digo no es mío. Todo lo que yo hago no soy yo. Lo que digo es lo que yo oigo a mi Padre. Lo que mi Padre me dice a mí para deciros a vosotros, eso es lo que yo os digo. Lo que mi Padre me dice que haga, eso es lo que hago. Jesucristo dijo: yo no he venido al mundo por mi propia cuenta, por mi propia cuenta. Yo he venido porque mi Padre me ha enviado. Yo cumplo órdenes. Yo he venido a la tierra por obediencia, porque esa es la voluntad de mi Padre. Y luego Jesucristo dijo: y ahora tengo que dejaros a vosotros, y ahora tengo que volver al cielo de donde he venido, tengo que volver al Padre de donde he venido, para que yo os envíe mi Espíritu. Y el Espíritu os enseñará todo, y el Espíritu os hará recordar todo lo que yo os he dicho, y os dirá muchísimas cosas más. Lo cual aquí ya tenemos a tres personas. Tenemos la persona del Padre, que es el que envía al Hijo. La persona del Hijo entra en la Virgen María, y luego el Espíritu Santo hace que la Virgen María dé al Hijo único de Dios, al Hijo único y eterno de Dios, le dé la naturaleza humana. O sea, el hombre, el Hijo de Dios entra en María, y luego María, a través del Espíritu Santo, le da al Hijo de Dios la naturaleza humana. Sin intermediarios. La Virgen María no tuvo relaciones con José, ni con ningún otro nombre. Eso ha sido un milagro, es un milagro.
Entonces tenemos al Padre, tenemos al Padre que envía al Hijo, y tenemos al Hijo que es enviado por el Padre, y luego tenemos al Hijo que dice, ahora tengo que volver al cielo, tengo que volver a mi Padre, para que yo os pueda enviar mi espíritu, nuestro espíritu, el espíritu del Padre y mi espíritu. Él os recordará todo, y Él os dirá muchas más cosas que yo le diré a Él para que Él os lo diga a vosotros. Entonces aquí tenemos a tres personas. Aquí tenemos a tres personas. No tres dioses, solamente un Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué solamente Jesucristo? Pues porque Jesucristo es Dios. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué solamente Jesucristo? Porque esa es la voluntad de Dios. Dios es el creador del universo. Dios es el que ha creado a la humanidad. Y así lo ha querido Él. En la Sagrada Escritura se dice que cuando Dios creó a los ángeles, les creó libres y buenos, pero unos aceptaron ser obedientes, aceptaron a obedecer a Dios, aceptaron a servir a Dios, aceptaron a adorar a Dios. Pero no todos. Hubo también algunos que rechazaron, que se negaron a aceptar un ser por encima de ellos. Se negaron a obedecer, se negaron a obedecer a Dios, se negaron a servir a Dios, se negaron a adorar a Dios. Y luego la Sagrada Escritura también dice que después, cuando Dios nos crea a nosotros, por mediación de Satanás, del diablo, pues nuestros primeros padres, Adán y Eva, también desobedecieron a Dios. Y entonces, aunque cuando Dios nos creó ya siendo hijos suyos, pero por esa desobediencia perdimos esa relación perdimos esa relación de hijos de Dios. Y entonces Dios ha querido que esa pérdida la volviéramos a recuperar. Él quiso que volviéramos a ser sus hijos, y eso lo quiso hacer a través de su Hijo. Por supuesto que Dios Padre podría haber hecho eso de muchas maneras, pero de hecho Él quiso devolvernos, hacernos nuevamente sus hijos, devolvernos esta relación de padre e hijos a través de Jesucristo. También podemos decir que ¿y por qué decidió eso? Pues porque quiso hacerlo así. No había otra solución, otra manera. Pues sí, supongo que sí, que había muchas maneras, pero de hecho Dios quiso hacer esa manera. Quiso hacerlo así. Quiso devolvernos el ser hijos suyos a través de Jesucristo. Y esa manera pues tiene su razón de ser. ¿Y qué razones hay? Pues una razón muy sencilla. Dios es infinito. El hombre es finito. Dios es infinito porque es eterno. El hombre es finito porque el hombre no es eterno. El hombre ha sido creado de la nada. El hombre finito ofendió a Dios infinito. Entonces, Dios quiso utilizar este medio que ha utilizado a través de Jesucristo, y entonces así nos hace ver que si un ser finito ofende a un ser infinito, pues necesita ser castigado con un castigo infinito. Pero el problema está en que
un castigo, un hombre, un ser infinito, un ser finito como el hombre, aunque haya ofendido a Dios infinito, no puede recibir no puede, no puede cargar, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede, ¿qué? No puede recibir este castigo infinito, porque Él es finito. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Pues una cosa que si no es porque de hecho tenemos la Biblia, si no es porque a través de la Biblia vemos la palabra de Dios, ¿no? A través de Jesucristo que nos predica y nos ha dicho muchas cosas, si no es por a través de la Biblia, si no es a través de Jesucristo, pues entonces nosotros jamás llegaríamos a llegar a eso, a pensar en ese modo que Dios eligió para para hacernos volver a ser hijos suyos. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues bueno, pues el hombre ha ofendido a Dios. Luego Dios es el que tiene que perdonar al hombre si quiere. Pero como Dios es amor, pues quiere. Como Dios es amor, nos dio la libertad. Como nos dio la libertad, no quiso destruir nuestra libertad. Entonces nos dejó que le ofendiéramos y que perdiéramos esa relación de padre e hijo. Pero como Dios es amor, también ha buscado un medio para devolvernos esa amistad, esa filiación. Entonces, como el hombre ha ofendido a Dios, es Dios, si quiere, el que tiene que perdonar al hombre. Como Dios es amor, quiere perdonar al hombre. Y ha buscado el medio de perdonarle y de resolver el problema del pecado, de la ofensa. Entonces, por una parte, el hombre ha ofendido a Dios, luego Dios es el que tiene que perdonar, si quiere, lógicamente. Él quiere. Y solamente Dios puede perdonar. Entonces lo que ha hecho el Padre, Dios Padre, ha sido, bueno, yo hago que mi hijo se haga hombre. Y entonces tenemos a Jesucristo, que es una persona como tú y yo, porque él es una persona como tú y yo, pero hay una cosa diferente entre él y nosotros, es que nuestra persona, nosotros somos seres humanos, nuestra persona es una persona humana, pero aunque Jesucristo es una persona, pero la persona de Jesucristo no es una persona humana, es una persona divina, porque Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, de Dios Trino. En Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Dios ha hecho que la persona del Hijo se hiciera hombre. Entonces en Jesucristo hay una sola persona, no humana, divina, que tiene dos naturalezas. Como es el Hijo de Dios, pues tiene la naturaleza divina. Pero como se ha hecho hombre, también tiene una naturaleza humana. Entonces, en Jesucristo vemos una sola persona divina y dos personas, una sola persona divina y dos naturalezas. Una naturaleza divina porque es Dios, una naturaleza humana porque es hombre. Entonces, haciéndose hombre, él asume, como es hombre, como se ha hecho hombre en la Virgen María, es hombre, es verdadero hombre como tú y yo. Pero no olvides que su persona es divina. No olvides que es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre. No ha dejado de ser Dios, no ha dejado de ser Hijo de Dios para hacerse hombre. Siguiendo
sigue siendo Dios, sigue siendo el Hijo de Dios, pero asume una otra naturaleza. Y entonces la naturaleza, esas dos naturalezas, divina y humana, se unen en la persona divina. En la persona divina, en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, como es un hombre como tú y yo, auténtico hombre, tiene cuerpo, tiene alma, no es un fantasma, es verdadero hombre, aunque su persona no es humana, es divina, porque Él es el Hijo de Dios. Él es Dios, es eterno. ¿Ok? Entonces, esa es la solución. El hombre ha ofendido a Dios. Y el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Entonces, Dios tiene que castigar al hombre con un castigo infinito. Pero nosotros, los hombres, no somos, nuestras personas son personas humanas. Nosotros somos seres humanos. Nosotros somos seres creados de la nada. Somos seres finitos. Entonces Él, al hacerse hombre, Él es nuestro representante. Y entonces Dios Padre, en Él, que es verdadero hombre, Dios en Él nos castiga a nosotros con un castigo infinito. Porque Él es Hijo de Dios, porque su persona es divina, porque Él es el Hijo de Dios. Y como es Dios, como es el Hijo de Dios, Él es infinito. Entonces, esa naturaleza humana, aunque finita, como está unida a la persona divina, infinita, del Hijo de Dios, entonces Él puede aceptar en sí el castigo que deberíamos recibir nosotros, pero como nosotros somos finitos, no podemos recibir ese castigo. Entonces, el Hijo de Dios, haciéndose hombre, nos representa a toda la humanidad, y entonces el Hijo de Dios, en la persona humana, en la naturaleza humana, recibe ese castigo infinito, y puede aceptar ese castigo infinito, porque aunque Él es hombre, esa naturaleza humana está unida a la persona divina del Hijo de Dios, y por consiguiente esa persona es infinita, y por consiguiente esa persona infinita, unida a una naturaleza humana, puede asumir ese castigo infinito de Dios. Bueno, pues es eso, más o menos es eso. Entonces Dios ha querido utilizar ese medio, y entonces como ese castigo era infinito, pues ese castigo era la muerte. La muerte. Pero si Dios nos hubiera castigado a nosotros, a todos los hombres con la muerte, pues no se hubiera cumplido, no se hubiera cumplido ese castigo, porque nosotros somos todos finitos, toda la humanidad, todos los hombres somos seres finitos. Entonces, aunque Dios nos hubiera castigado a todos con la muerte, pues no se conseguía el castigo ese. Entonces, Jesucristo es la solución. Es la solución. Porque es verdadero hombre y porque es el Hijo de Dios. Él es Dios, es el Hijo de Dios, es infinito. Bueno, pues eso es, más o menos es así. O sea, y Jesucristo, pues, o sea, Dios castigó a Jesucristo con la muerte. Pero como la persona de Jesucristo es divina, pues todo lo que ocurra en esa persona, aunque después de la encarnación esa persona ya está unida y estará unida para siempre. O sea, Jesucristo, que el Hijo de Dios ha hecho hombre, y a partir de ese momento el Hijo de Dios por toda la eternidad será hombre. En el cielo Jesucristo estará con su cuerpo, con ese cuerpo que recibió de la Santísima Virgen María.
El Hijo de Dios al principio pues no era un ser humano. Por consiguiente no tenía cuerpo. Pero al encarnarse, al hacerse hombre, a partir de ese momento ya no dejará su cuerpo. Murió, resucitó, y ya para siempre Jesucristo, el Hijo de Dios ya para siempre estará con ese cuerpo. Siempre en el cielo será eterno, el cielo, cuando se termine este mundo y empiece el nuevo, y cuando se termine este mundo, pues va a empezar la nueva vida y lo que llamamos cielo, y entonces en el cielo será eterno, ya no habrá tiempo, ya no habrá espacio, es otro mundo totalmente distinto, un mundo totalmente distinto. Bueno, Dios ha querido, por una parte, hacernos conscientes de la gravedad del pecado. Hacernos conscientes de la gravedad del pecado. Ha sido un pecado muy grande. ¿Por qué? Porque ese pecado es infinito. No solamente ha sido el pecado muy grande, ha sido simplemente un pecado infinito. Porque Dios es infinito. Entonces Dios nos ha querido hacer conscientes de ese pecado, de esa ofensa que hemos hecho a Dios. Una ofensa infinita porque hemos ofendido a Dios, que es infinito. Entonces Dios ha querido que el hombre se diera cuenta del tamaño de esa ofensa. Y para eso ha querido utilizar ese medio, hacer que su Hijo se hiciera hombre y que nosotros le crucificáramos en la cruz, le matáramos, le crucificáramos, para que eso nos ayudara a ver cuál fue la gravedad de nuestra ofensa. Fue tan grande porque era infinita, que necesitó, lógicamente Dios podía haber utilizado otro medio, pero Dios quiso utilizar este medio porque este medio es el mejor medio para nosotros los hombres descubrir la gravedad, la magnitud de esa ofensa. Fue tan grande el pecado, porque es infinito, que solamente haciendo el Padre que su Hijo se hiciera hombre y que nosotros le crucificáramos en la cruz, fue tan grande que fue necesario, porque Dios lo quiso que fuera necesario. Podía haber utilizado eso, pero de hecho utilizó este. Entonces, fue tan grande que fue necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre y muriera por nosotros en la cruz. O sea, Dios quiso por una parte hacernos conscientes de la gravedad del pecado, de la gravedad de la ofensa. Dios también nos ha hecho ver que podía haber destruido nuestra libertad para no ofenderle, pero no, prefirió que nosotros le ofendiéramos a destruir nuestra libertad. Aquí vemos la grandeza de Dios. Dios es omnipotente. Dios podría evitar eso, no lo quiso evitar, porque nos hizo libres. Y sabía desde toda la eternidad que si nos creaba, le íbamos a ofender. Lo sabía.
pero nos dejó ofenderle. Porque como es omnipotente, también tenía la solución. También tenía la solución. Entonces, sabe que le vamos a ofender antes de crearnos. Y decide crearnos. Nos da la libertad. Nos podía destruir la libertad. No nos destruyó la libertad. Nos dejó que le ofendiéramos. Nos dejó que le ofendiéramos. Y después que le ofendiéramos, pues Él buscó este medio de perdonarnos. Para que por una parte veamos el amor de Dios, sobre todo el amor de Dios, la misericordia de Dios, y por otra parte, la gravedad de nuestra ofensa. Entonces en la cruz, cuando vemos a Jesucristo en la cruz, es eso. Dios Padre, a través de su Hijo en la cruz, nos quiere decir eso. Mi amor es eterno, mi amor es infinito, pero soy justo. Y podía haber utilizado otro medio, pero he querido el castigo. Y como era un castigo, una ofensa infinita, no podía castigaros a vosotros porque sois finitos. Así que ha sido este medio, hacer que mi Hijo se hiciera hombre, y así dos naturalezas en una solamente persona. Entonces ya puedo castigar al hombre, no en el hombre, no en los hombres, castigar al hombre en mi Hijo, porque mi Hijo se ha hecho hombre y está representando a toda la humanidad. Bueno, pues eso es porque solamente Jesucristo es el que nos puede salvar. Porque el hombre ha ofendido a Dios y solamente Dios nos puede perdonar. Nuestro pecado, podemos decir que nuestro pecado cerró las puertas del cielo. Nuestro pecado nos echó del cielo y se cerraron las puertas y ya nadie puede entrar. Pero Dios quiere que entremos porque de hecho nos ha creado. Dios no nos ha creado para castigarnos, Dios nos ha creado para poder compartir con nosotros su vida, su amor, su paz, su alegría, etcétera, etcétera. Yo decía a un matrimonio que ella es católica y él es ateo. Y entonces el párroco me dijo, mira, mañana van a bautizar a su hijo, vete a su casa y les hablas un poco, les hablas un poco de Dios. Bueno, yo fui allí y yo dije, bueno, ¿y qué les voy a decir? ¿Y yo qué les voy a decir? ¿Se pueden decir tantas cosas? ¿Qué les voy a decir? Que pueda ser algo que impacte en sus corazones, algo que no olviden en su vida. Que quede metido ahí dentro de la memoria. ¿Qué les puedo decir que pueda impactar en sus corazones? Bueno, pues llegué allí y al final que les dije, mira, os voy a contar una historia que me he inventado yo. Pero aunque es una historia que me he inventado allí, es una realidad, es una historia real. Y entonces les dije yo, mira, por un momento pensar que hoy os habéis casado, ¿no? Os habéis casado hoy y entonces esta noche, pues bueno, pues ya sois marido y mujer y entonces, bueno, pues vais a tener, pues eso, la relación de esposo y esposa, ¿no? Y entonces, en ese momento que vais a hacer ese acto de amor, escucháis una voz. Y entonces esa voz os dice, si hacéis este acto de amor ahora,
el hijo que tengáis, cuando crezca, os matará a los dos. Si esperáis a mañana, pues el hijo será un hijo ejemplar en todo, y os traerá felicidad. Así que eso es lo que hay. Decidid vosotros. Entonces, pues, ellos empezaron a pensar y dijeron, pues a pesar de todo, no vamos a esperar a mañana, porque hoy es un día, o quizás sea hoy sea el día más feliz de nuestra vida, y por consiguiente esta noche también será la noche más feliz de nuestra vida, y por consiguiente este acto de amor en esta primera noche será quizá también el acto de amor más precioso, más bello de toda nuestra vida matrimonial. Así que decidimos no esperar a mañana. No por falta de impaciencia, no por pasión, no por no poder controlar la pasión, no. Simplemente porque la cosa lo plantean de otra manera. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Esta noche será la noche más feliz de nuestra vida. Y este acto de amor será el más feliz de nuestra vida. Por consiguiente, vamos a llevarlo a cabo. Que nuestro hijo después nos mate, eso es un problema de él. Nosotros hoy le vamos a dar la vida. Luego después, cuando se haga joven y decida matarnos, eso es un problema suyo. Nosotros vamos a hacer este acto ahora, sabiendo que va a resultar este hijo que nos va a matar. Le vamos a dar la vida, sabiendo que va a ser nuestro asesino. Pero nosotros le vamos a dar la vida. Bueno, pues es así. Bueno, pues pasaron muchos años, hicieron el acto de amor, siguieron, pasaron muchos años, y el hijo se hizo joven, 20 y tantos años. Entonces, un día este chico pues fue al bar, a la cafetería, a tomarse un café. Bueno, pues al poco tiempo entró otro joven. Y después de un rato, pues empezaron a hablar. Y empezaron a hablar de muchísimas cosas. Pero llegó un momento que el primero que entró le empezó a contar esta historia de su padre cuando se casó y esto, ¿no? Y entonces el otro, al escucharlo, dijo: qué cosa más extraña, qué cosa más misteriosa. Pues si mis padres también tienen la misma historia que la tuya. Y entonces el que entró por último dijo al primero y dice: bueno, ¿y tus padres qué? ¿Dónde están? Y tal. Y el primero dijo: pues mira, acabo de asesinar a mi padre y a mi madre. Acabo de asesinar a mi padre y a mi madre. ¿Y tus padres qué? Le preguntó le preguntó: ¿y tus padres qué? Pues muy bien, muy bien, y muy bien. ¿Y tú qué? Muy bien, pues yo estoy en la universidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eso es lo que pasó. La primera parte y luego la segunda. La tercera parte es preguntarte a ti: ¿tú quién crees de estas dos parejas? ¿Cuál pareja crees tú que es la más ejemplar? ¿Qué pareja podemos ponerla como ejemplar para presentarla a todo el mundo, para que todo el mundo la conozca? Yo creo, yo no sé lo que tú pensarás, yo creo que la pareja ejemplar fue la primera. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Yo creo que fue la primera. Bueno, ¿y por qué conté yo esta historia a este matrimonio que
el día siguiente, domingo, en misa, le iban a bautizar a su niño. ¿Por qué yo les conté esta historia? Porque en realidad esta historia es lo que ha ocurrido. Dios desde toda la eternidad sabía que si nos creaba a nosotros los hombres, nosotros le íbamos a ofender. Y entonces, de alguna manera, Dios se vería obligado a utilizar el medio que utilizó, de hacer que su Hijo se hiciera hombre y nosotros le crucificáramos en la cruz. Pero Dios Padre dijo, no me importa. No me importa que si yo les creo y yo les hago libres, me ofendan y luego maten a mi hijo. No me importa. No me importa. Porque yo lo que quiero es que el hombre me conozca a mí. Yo quiero que el hombre sepa que yo, su creador, su verdadero padre, no el padre de la tierra, el padre del cielo, el padre de todos. Yo quiero que el hombre conozca a su Padre del cielo. Nosotros cuando rezamos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Dios quiere que nosotros los hombres conozcamos quién es Él. Conozcamos quién es nuestro Padre del cielo. Y es un Dios, es un Padre que su amor es eterno, porque Él es eterno. Y que su amor y que su misericordia y su paciencia es eterna, es infinita, porque Él es eterno, porque Él es infinito. Él también ha querido utilizar el castigo, la muerte de Jesucristo, para que nosotros nos diéramos cuenta de la gravedad de nuestra ofensa, de la gravedad de nuestro pecado. Bueno, pues ya han pasado, son 42 minutos. Así que eso es porque el hombre solamente tiene un Salvador. Porque el hombre ha ofendido a Dios y solamente Dios nos puede perdonar. Y Dios tiene 3 personas y el Padre ha querido solucionar nuestro pecado, nuestra ofensa, a través del medio que ya os he dicho. Así que yo creo que lógicamente nadie puede creer en Dios sin la ayuda de Dios. Pero también es verdad que Dios da la ayuda a todos los que quieran ser ayudados. El amor de Dios es como la lluvia, como el sol. El sol nace para todo el mundo. La lluvia cae para todos. El problema está en que algunos se meten en un cuarto, cierran las ventanas y cierran las puertas. Y si una persona se mete dentro de un cuarto y no sale, pues se vuelve blanco como la nieve. Porque si sales al sol, el sol te quema, el sol te broncea. A nosotros los hombres y a las mujeres nos gusta ir a la playa y broncearnos. Pero si te cierras en un cuarto, te vuelves, aunque al principio hayas estado en la playa y te has vuelto negro por el sol, si luego te metes en un cuarto, con el tiempo te vuelves blanco blanco como los niños, como la nieve, como el algodón. Y si por ejemplo está lloviendo y te pones la gabardina y te pones unas botas de goma y llevas el paraguas, pues por mucho que llueva, pues no te mojas. Entonces, yo creo que estos 2 ejemplos yo creo que nos pueden ayudar un poco a entenderlo, ¿no?
nos pueden ayudar un poco a entenderlo. Que Dios nos ama a todos y que Dios ha hecho todo lo que necesitaba hacer para devolvernos la vida, para devolvernos esa relación de padre e hijos, para restablecer esa relación de filiación. Entonces, Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero según la palabra de Dios, según la Biblia, según el Evangelio, no todos se salvarán. Entonces, no todos se salvarán, ¿por qué? Pues algunos han dicho, bueno, pues unos se salvan porque Dios quiere que unos se salven, y otros no se salvan porque Dios quiere que unos se salven y Dios quiere que unos no se salven. No, Dios quiere que todos se salven. Pero Dios es libre. Y por consiguiente, si alguien rechaza su amor, pues entonces se condenará eternamente. Y por ejemplo, ¿dónde tenemos un ejemplo? Bueno, pues por ejemplo, Jesucristo cuando fue crucificado, a su lado derecho y a su lado izquierdo había dos personas, que eran dos criminales. Con Jesucristo a los dos lados. Los dos eran criminales, pero uno, en su último momento, en los últimos momentos de su vida, uno miró a Jesucristo y le dijo: cuando estés en tu reino, por favor no te olvides de mí. Y Jesucristo le dijo: en verdad te digo que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿qué pasó con el otro? El otro no quiso saber nada. Entonces, esos dos ladrones, esos dos asesinos, en realidad están representando a la humanidad. La parte que se salvará porque se humilla, reconoce su pecado, reconoce la necesidad de Dios, pide perdón al Señor y el Señor le perdona. Y la otra parte de la humanidad que por por soberbia, por orgullo, por no sé qué razones, no acepta a Dios. No acepta a Dios. Bueno, pues eso es todo. Eso es todo. ¿Por qué Jesucristo? Ya lo he dicho varias veces. Y luego podemos decir, bueno, y aparte de Jesucristo, ¿por qué la Iglesia Católica? Pues porque Jesucristo dijo a los apóstoles: así como mi Padre me ha enviado a mí, os envío yo a vosotros. Y los que os escuchen a vosotros me escuchan a mí. Y los que os amen a vosotros me aman a mí. Y al que me ama a mí y me escucha a mí, ama a mi Padre y escucha a mi Padre. Pero si alguno no os escucha a vosotros, no me escucha a mí, porque yo os he enviado a vosotros. Y si alguno no os escucha a vosotros, no me escucha a mí. Y si alguno os odia a vosotros, me odia a mí. Y si me odian a mí y no me escuchan a mí, odian y no escuchan a mi Padre. Porque yo no he venido por mi propia cuenta. Yo lo que he dicho no ha sido mi propia palabra. Ha sido mi Padre que me ha enviado. Ha sido la palabra de mi Padre la que yo os he dicho. Luego el que me rechaza a mí, rechaza a mi Padre. Y el que os rechace a vosotros, me rechace a mí. ¿Por qué la Iglesia Católica? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, porque Jesucristo ha mandado a los apóstoles y ha dicho: el que crea en vosotros, cree en mí y cree en mi Padre. Y el que no cree en vosotros, no cree en mí, no cree en mi Padre. Algunos pueden decir: bueno, pero es que los apóstoles murieron. Murieron, o sea, ya no hay apóstoles, ya murieron. No. Así como Jesucristo dio
el poder de gobernar a la iglesia, de perdonar, de gobernar a la iglesia. Así como Jesucristo dio las llaves del cielo a Pedro, así como dio el don del gobierno, el don de gobernar a la iglesia a los apóstoles, de la misma manera luego los apóstoles pasaron a otros ese poder, esa potestad. Y luego esos otros pasaron a otros, y así hasta el juicio final. Así que, ¿dónde están los apóstoles? Pues los apóstoles ¿dónde están los apóstoles? ¿Quién son los apóstoles de Jesucristo después de 2000 años? Después de 2000 años, desde los apóstoles hasta ahora, y desde ahora hasta el juicio final, los apóstoles son los sucesores legítimos de los apóstoles. ¿Y quién son los sucesores legítimos de los apóstoles? Los sucesores legítimos de los apóstoles son los obispos de la Iglesia Católica. Ellos son los sucesores legítimos de los obispos. ¿Y quién es el sucesor de Pedro? ¿Quién es el que tiene la llave? La llave la tiene Pedro y sus legítimos sucesores, los obispos de Roma. Por eso es por lo que tenemos también que aceptar a la Iglesia Católica. Por supuesto que los católicos somos hombres y tenemos nuestras debilidades y tenemos nuestros pecados. Pero hay que distinguir entre algunos miembros de la Iglesia y la Iglesia. El Papa, los obispos, los sacerdotes, no es una creación de los hombres. La Iglesia que tiene al Papa, Jesucristo instituyó a la Iglesia con el Papa y los obispos, con Pedro y los apóstoles. Bueno, ya son 52 minutos. 52 minutos. No llega la hora, todavía quedan unos minutos. Antes de estos minutos la Iglesia de Jesucristo tiene que tener el Papa, los obispos, los sacerdotes. Aunque algunos obispos, a lo mejor algún papa, aunque algunos obispos, aunque a lo mejor algunos sacerdotes, aunque a lo mejor algunos cristianos aunque no sean todos los papas, aunque no sean todos los obispos, aunque no sean todos los cristianos ejemplares. Pero Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Nunca olvidemos eso. Pedro negó a Jesucristo 3 veces. ¿Pero qué pasó? Pedro murió por Jesucristo. Pedro dijo: basta con perdonar a mi hermano si mi hermano me ofende 7 veces, basta con perdonarle 7 veces 7. Y Jesucristo dijo: no basta, 70 veces 7. Quiere decir que nosotros tenemos que continuamente, diariamente, perdonarnos. Y recordemos que dentro de esa iglesia, de la iglesia de Jesucristo, son 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, la penitencia, la Eucaristía, el orden sacerdotal, el matrimonio. Jesucristo dijo, para terminar, todavía no llega la hora, Jesucristo dijo: el que no come y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Jesucristo dijo: a los apóstoles, a quien vosotros perdonéis los pecados, yo les perdono, y a los que vosotros no perdonéis los pecados, yo no les perdono. Y dijo a Pedro: al que tú abras, yo le abro; al que tú cierres la puerta, yo le cierro la puerta. Así que eso es lo que hay. Así que piénsatelo. Si ya crees eso, si ya crees todo lo que estoy diciendo, pues bendice al Señor, porque es un gran regalo de Dios. Y si todavía no lo crees, pues piénsatelo. Y si estás a medias, bueno, sí, no lo sé, si estás ahí dudando, bueno, pues también lo mismo. Siéntate un poco y reflexiona.
y reflexiona un poco. Lo que yo acabo de decir es la pura verdad. Es la pura verdad. Últimamente todo el mundo ha escuchado que si sacerdotes, incluso obispos, han tenido hace muchos años o incluso actualmente relación con niños y todas estas cosas. Jesucristo dijo: ay de aquellos que escandalizan a mis hijos, a mis hermanos, ay de aquellos. Mejor sería que le ataran una piedra en el cuello y le echaran en el mar. Pero yo lo que quiero decir, Dios sabe todo. Dios es el juez de todos. Dios nos juzgará, Dios nos castigará, Dios nos premiará. Pero hay que tener en cuenta, porque hay gente que cuando habla cosas, por ejemplo, concretamente, esto de los obispos y sacerdotes que han tenido problemas con los niños, aunque esto sea una cosa seria y grave, pero hay gente que utiliza eso porque quiere destruir la iglesia. Y entonces ese es otro problema. Tú me puedes a mí corregir, tú me puedes decir: oye, mira que tú has hecho esto mal y tal y tal y tal. Una persona te puede corregir, pero aquí el problema no está en cuestión de que la gente quiera corregir, no quiera corregir a algunos miembros de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que también hay gente que quiere destruir a la Iglesia Católica, y entonces va buscando todo lo que pueda utilizar para destruirla. Pero que todo el mundo sepa que nadie destruirá la Iglesia Católica. Nadie la destruirá. Nadie, absolutamente nadie. Jesucristo lo dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Al que tenga que castigar, le castigaré. Pero mi iglesia es mi iglesia, y nadie la destruirá. Nadie la destruirá. Y para por fin, 57 segundos, me quedan 3 minutos para 1 hora. ¿Qué iba a decir yo? Mira, mira, los apóstoles eran 12 y uno le traicionó. Así que, por ejemplo, el 10%, ¿no? De 10, el 10% es 1. Pues entonces hay que utilizar más o menos lo mismo ahora. Los apóstoles eran 12, el 10% le traicionó, el 10% era 1. Pues ahora en la iglesia, después de 2000 años, pasará lo mismo. También hay gente que le traicione. O sea, siempre tendrá que haber un 10%. Un 10%. Pero hay que distinguir entre este 10% y la iglesia en sí misma. La gente puede criticar a un papa, a un obispo, a un sacerdote, a unos cristianos. Pero una cosa es esta persona en concreto, estas personas en concreto, y otra cosa es la iglesia en cuanto tal. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Ese 10% que tiene que existir. Tiene que existir. Jesucristo lo dijo. Siempre habrá gente que escandalice. Siempre. Pero hay del que escandalice. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, son 58 minutos. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que os haya ayudado en algo. Espero, porque si no lo esperara, pues no estaba aquí. Porque nadie quiere perder el tiempo. Yo tampoco quiero perder el tiempo. Así que si yo me he puesto delante de esta cámara para compartir esto, es porque creo que puede ayudar. No sé a quién puede ayudar, pero yo estoy convencido que puede ayudar a alguien de buen corazón, algo que ame la verdad, que sepa distinguir las cosas. Hay que distinguir las cosas. Bueno, pues que Dios os bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy en Taiwán y desde Taiwán os mando un abrazo a todos y un gran beso a todos. Adiós.